Vamos a tomar asiento. Si tiene su Biblia, abre a Hebreos capítulo 3. Comenzando la lectura con el versículo 7. No sé si saben que este año para Israel es el año de jubileo. Además del año de jubileo es el 50 aniversario del pueblo de Israel. El 14 de mayo se cumple el 50 aniversario de Israel. Y nosotros sabemos que Israel siempre es el reloj de Dios. Si queremos saber el tiempo en que vivimos, miremos a Israel. Me llamaron hace unas semanas de Inglaterra diciendo que había salido en la noticia de Londres un reporte de Israel que los sacerdotes ortodoxos habían pedido al pueblo ortodoxo que entregasen su primogénito al servicio del templo que se va a construir para renovar los sacrificios. Ya están preparando los jóvenes para volver a los sacrificios en Israel. Yo creo que la Iglesia mundialmente está entrando en una época nueva. Las cosas viejas pasaron, he aquí todo hecha nueva. Y para España también estamos entrando en una época nueva que el 98 lo va a revelar. Yo estoy esperando grandes cosas del Señor. Y yo espero que cada uno esté dispuesto a pagar el precio para ese avivamiento que Dios va a enviar, porque va a costar. Pero vale la pena el precio. Vale la pena pagar el precio. Así que en este primer culto vamos a poner el plomado para las conferencias. Mañana, hermano Pacha, por la mañana tiene un mensaje profético del Señor, muy importante. Luego a las 4 vamos a reunirnos todos para orar. Esta primera sesión será en oración, habrá alguien encargado, pero estaremos orando, clamando al Señor, porque sin Él nada podemos hacer. No es cuestión de hombres, de personalidades, es cuestión de que Dios escucha el clamor de su pueblo. Entonces mañana todo aquí a las 4, de 4 a 5:30, luego el culto continuación, y ya estará su corazón preparado. Y yo estoy seguro que Dios va a derramar su gloria sobre nosotros. Así que estamos en el año de jubileo y vamos a ver la gracia y la grandeza de Dios en este año 98, porque el tiempo está pasando. Cristo viene pronto y la novia se tiene que preparar para allá. A veces las novias tardan en prepararse más que el novio. Se meten, miran al espejo ahí, tardan. Mi esposa llegó media hora tarde a la iglesia y parece que la iglesia se está tardando un poco a arreglarse, pero Señor dice, ya, prepárate porque vengo. Póngate el velo de la sumisión total, la corona de la gracia, y prepárate con el vestido blanco de pureza y santidad, porque vengo pronto. Vamos a leer unido en Hebreos capítulo 3, versículo 7. Por eso, como dice el Espíritu Santo,
Si hoy escuchan ustedes su voz. Esto es vigente para nosotros en esta noche. Si hoy escucha la voz de Dios a través de los labios de barro, no endurezcan el corazón, como lo hicieron en la rebelión durante el tiempo de prueba en el desierto. Ahí los antepasados de ustedes me tentaron al ponerme a prueba. Y vieron por 40 años lo que hice. Por eso me enojé con aquella generación y dije, siempre andan descarriados en su corazón y no han reconocido mis caminos. Así que, en mi enojo, juré, jamás entrarán en mi reposo. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que se aparte del Dios viviente. Más bien, anímense unos a otros cada día, mientras dure ese hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hemos llegado a tener parte con Cristo, aquí está la condición, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Como se acaba de decir, si hoy, nota las veces que se repite el escritor esta frase. Si hoy escuchan ustedes su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron en la rebelión. ¿Quiénes fueron los que oyeran y se rebelaran? ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quiénes se enojó Dios por 40 años? ¿No fue con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto? ¿Y a quiénes juró Dios que jamás entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieran? Así vemos que no pudieron entrar debido a la incredulidad. Por eso, ya que sigue vigente la promesa, esta promesa es vigente esta noche, de entrar en su reposo, cuidémonos, no sea que alguno de ustedes se quede rezagado, porque también a nosotros se nos ha predicado el Evangelio, igual que a ellos. Pero el mensaje que escucharan no les sirvió de nada. Nota esa, nótalo bien. El mensaje que escucharan no les sirvió de nada, porque quienes lo oyeran no lo combinaran con la fe. Tiene que mezclar el mensaje con la fe y una disposición de obedecer. En ese reposo entramos los que somos creyentes o los que creemos, conforme ha dicho Dios, así que he orado en medio de mi ira, jamás entrarán en mi reposo. Y eso que su trabajo quedó terminado desde la creación del mundo, porque en cierto lugar se ha referido así al séptimo día, y el séptimo día descansó Dios de toda su obra. El pasaje citado también dice, jamás entrará en mi reposo. Sin embargo, queda en claro que algunos han de entrar en ese reposo, y que los primeros a quienes se les predicó el Evangelio no entraron debido a su desobediencia. Por eso volvió Dios a fijar un día determinado, hoy, al declarar mucho después por medio de David, lo antes se había dicho. Nota, otra vez repite, si hoy escuchan ustedes su voz, no endurezcan el corazón. Porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado posteriormente de otro día. De modo que todavía queda un reposo para el pueblo de Dios. Repite eso conmigo. De modo que todavía
queda un reposo para el pueblo de Dios. Otra vez, de modo que todavía queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de su trabajo como Dios descansó del suyo. Esforcémonos, pues, por entrar en ese reposo. Parece una contradicción. Estamos hablando de descansar, de reposar, y dice, esforcémonos de entrar en ese reposo para que nadie caiga siguiendo aquel ejemplo de desobediencia. Padre Santo, elevamos esta palabra a la influencia del Espíritu Santo. Pedimos que toque a tu siervo, que me unge con tu Espíritu, y también a los oyentes, que no seamos oidores olvidadizos. Padre, hace algo esta noche muy especial en cada corazón, y que nuestros oídos sean atentos a oír lo que el Espíritu está diciendo. Te damos las gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Hoy, si oyes la voz de Dios, cada vez que Dios habla, espera una reacción de parte nuestra. Podemos no hacer nada, escuchar pasivamente y salir como hemos entrado, pero siempre hay un resultado o positivo o negativo. Es imposible que escuchemos la voz de Dios y que no hacemos nada, porque al no reaccionar, al no obedecer, al no mezclar la palabra con fe, nos vamos endureciendo. Y eso lo sabemos nosotros que estamos en el Evangelio por muchos años, que los que han escuchado más a veces son los más endurecidos. ¿Es así o no? Ya le hemos escuchado, ya sabemos toda esta historia. Entonces, cuando escuchamos con una disposición de decir sí, Señor, como dijo Samuel, cuando escuchamos la promesa de Dios mezclado con nuestra fe, vamos avanzando hacia la meta del reposo. Porque todos sabemos que hay un reposo para los pecadores. Jesús dijo, venid a mí todos los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y eso lo predicamos. Pero aquí nos dice que hay un reposo para el pueblo de Dios. Un descanso. David el salmista dijo, junto a aguas de reposo me harás pastorear. Las ovejas no pueden comer cuando están agitadas. Y Beelzebub, ¿sabe quién es Beelzebub? ¿El rey de qué? De las moscas. El rey de las moscas. Y él envía estas moscas que se meten en los oídos de los creyentes, y ¿saben lo que traen? Chismes, murmuraciones, quejas, críticas, y llena la cabeza de las ovejas de estas cosas y no descansan. Entran dudas, y cuando hay duda, hay la posibilidad de incredulidad. Son diferentes, duda e incredulidad. La incredulidad es una decisión, es un corazón malo de incredulidad. La duda nos pasa a todo, pero si vamos entreteniendo esas dudas, puede entrar la incredulidad. Y la incredulidad nos conlleva ¿a qué? A la desobediencia. Porque aquí muchas veces en la lectura ha dicho incredulidad, no entraran por la incredulidad. Y luego dice, no entraran por la desobediencia. Así que las dos cosas van juntos. Entramos en el reposo de Dios por la fe y actuando sobre las promesas que Dios nos ha dado. Y Dios te ha dado a ti promesas en tu vida y me las ha dado a mí.
Y cada vez que yo asimilo y recibo una promesa de Dios, entonces avanzo un paso más. Y cada vez que dudo de la provisión de Dios o de la promesa de Dios, retrocedo un paso más. ¿Algunos están aquí? ¿Están respirando? Muy bien. ¿Cómo vamos a oír la palabra de Dios? Mirad como oiga. Mirad como oiga. Porque la palabra te endurece o la palabra te fortalece. Y si hoy escucha la voz de Dios, ¿cuál es la reacción? No endurecer su corazón como lo hicieran en la rebelión. Mirando históricamente atrás, en el desierto, que nuestros antepasados tentaron a Dios y le pusieron a prueba. Y si usted lee toda la historia de la peregrinación de Israel, cada vez que se quejaran, tenían una razón, ¿o no? Tenían razón. Mirándolo lógicamente, llegan al agua, muriendo de sed, se tiran al agua y no se puede beber. Y se quejaron. Y en cada situación la queja tenía cierta base, pero Dios no aceptó esas quejas, porque con cada prueba, porque Él dice en la Biblia, les provee en las aguas de Mara o amargada. Y Dios nos prueba a nosotros cuando tenemos que beber aguas amargas. Nos prueba a ver cómo vamos a reaccionar. Y si nos agarremos al Señor a pesar de las circunstancias y confiando en Él, confiando en su gran amor, aunque no hay forma de entender, hay cosas que tú no puedes entender de Dios, no intenta entenderlo porque te vas a frustrar. Lo he intentado ya que son 55 años convertido o más, digo 55 tirando para abajo, son más. Y todavía no entiendo muchas cosas. Pero la Biblia no dice que yo tengo que entender. Solamente dice que tengo que entender el Evangelio, pero no entender los caminos de Dios. Pero sí tengo que decir, sí Señor, pero no corta, no me separe la atadura que me une a tu servicio y a tu corazón. Corta cualquier cosa que impide, pero no corta lo que me une a tu servicio y a tu corazón. Este es un descanso, aleluya. Es un descanso. He tenido muchas pruebas. Tengo doctorado en pruebas. Y hace unos meses estaba debajo del árbol con ciertas dudas. Y el Señor me dio una palabra. Porque antes que salgo al trabajar, porque yo trabajo con mi chapulina, sacando hierba todos los días. Por eso estoy así en buena forma. Y estaba leyendo la palabra, el Señor me dio una palabra. Directo a mi corazón. ¿Te ha hablado alguna vez así? Y me dijo en 1 Pedro 5, creo, 17, echan sobre al Señor todas vuestras ansiedades, porque Él tiene cuidado de ustedes. Echan sobre Él. Y echar sobre Él es un poco difícil, porque se le digo, se le confieso, voy en oración y se lo comparte, pero luego salgo con mis cargas. Se le doy y luego lo tomo otra vez. Y paso toda la noche dando vuelta a la que le tenía que haber dejado a Él. Entonces estoy tratando de aprender, puede ser que durante esta conferencia te enseño cómo se hace, de echarlo y dejarlo sobre Él. Y olvidarte, porque el Señor lo va a llevar.
Orar hasta que tú tienes esa paz en tu corazón y tú puedes decir, Señor, descansa mi alma en ti. Descanse mi alma en tu provisión. Descansa mi alma en tu amor. Sabemos que Dios es amor, ¿verdad? ¿Cuántos saben que Dios es amor? Todos lo sabemos. Y yo muchas veces he dicho, Dios es amor. ¿Y cómo lo sé? Porque el sol brilla, porque es el sol y tiene que brillar. Pero ahora estoy viendo que en esta parábola tengo un fallo. Porque Dios me ama como el sol brilla. Y la cosa del sol, de donde venimos, el sol brilla sobre todo lo que están ahí. Pero eso no me satisface a mí, no puedo descansar en el sol. Yo necesito saber que Dios me ama a mí, individualmente, personalmente, como su hijo. Que conoce mi nombre, conoce, y no hay nada oculto a Él. Conoce mis deseos, conoce mis pensamientos, conoce mis caídas y mis levantamientos. Dios conoce todo y me ama. Y eso me da una motivación para sacrificarme, para luchar, para orar. ¿Cómo vas a orar a un Dios que no te ama? Y muchas veces nosotros llevamos estas cargas, estas ansiedades, porque desconfiamos y no hemos entrado en ese reposo. Yo le diría que la gran mayoría de los cristianos no han entrado en ese reposo, en ese descanso del amor de Dios, en que dejan de trabajar. No estoy hablando del trabajo natural, ¿eh? Y no estoy hablando de descansar de problemas y tomar vacaciones. Estoy diciendo que hay un descanso para el pueblo de Dios en medio de toda dificultad. Que a pesar de la tormenta en el ojo del huracán, hay paz. Porque Dios está aquí. Tú y yo, todos hemos tenido tormentas y huracanes en nuestras vidas. Y a veces hemos dicho como los discípulos dijeran, cuando el Señor le dijo, vamos a cruzar el mar, tomar el barco, y el Señor se echó a dormir. Hay un sermón que me gustaría algún día predicarle. ¿Qué hace cuando Dios se duerme? ¿Qué se hace cuando Dios se duerme? Y el Señor se echó a dormir en la popa del barco. Y comenzó los vientos y las tormentas, y ellos, como nosotros, no querían molestar al maestro. Vamos a hacerlo nosotros, vamos a intentar nosotros. Vamos a llamar al médico, vamos a llamar al psicólogo, vamos al banco a pedir préstamo, vamos. El último, cuando todo falló, Señor, ¿no te importa que nos ahoguemos? Y el Señor se despertó y dice, ¿dónde está tu fe? En vez de decir, ay, perdónenme, discípulos, que me eché a dormir, estaba cansado, perdónenme. No, le echó la culpa a ella, la bronca a ella. ¿Dónde está vuestra fe? Aleluya. ¿Dónde está su fe? ¿Cómo te vas a hundir si Cristo está en el barco? Y yo te digo a ti, ¿cómo te vas a hundir si tiene Cristo en el corazón? Él no se va a hundir. Y Él tampoco va a permitir que tú te hundes. Pero sí que Él quiere que en esta prueba de fuego tú clames a Él. Y que cada vez que llegas a una prueba y lo superas, lo tendrás que superar por la fe en su promesa. La tierra prometida es la tierra de reposo. Aunque había gigantes, había pruebas. Y cada promesa de Dios es un paso más hacia ese reposo. Reposar en la provisión de Dios.
reposar en el carácter de Dios, que el juez de toda la tierra hará justicia. Eso a veces nosotros queremos tomar la justicia en nuestras manos, porque parece que Dios no hace nada, que está durmiendo. Pero la fe dice, aunque no veo nada, creo. Y recuerda cuando Marta y María le enviaron un mensaje al Señor. ¿Y qué dijeron en el telegrama? Señor, el que te ama está enfermo. ¿Dijeron eso? ¿Qué le dijeron? ¿El que tú amas está enfermo? ¿O el que te ama a ti está enfermo? Dijeron, el que tú amas está enfermo. Mira cómo lo escribieron bien, el que tú amas. Entonces reclamaron el amor de Dios. ¿Y qué hizo el Señor? Fue corriendo para allá, ¿verdad? Lo dejó morir. Vaya. ¿No te dije que no vas a entender a Dios jamás? Y cuando llegaron los discípulos y el Señor, salió María. Señor, echándole en cara, Señor, si hubiera estado aquí, no hubiese muerto mi hermano. ¿Y cuántas veces tú y yo le hemos dicho, Señor, si hubiera pasado esto o si hubiera pasado lo otro, no pasaría todas estas cosas? Pero Jesús dice, yo soy, aleluya, yo soy la resurrección, yo soy la vida, no mañana, sino hoy. Y el Señor hizo un milagro aún más grande que sanar al enfermo. Y si el Señor te deja pasar prueba, es que tiene planeado un milagro aún más grande. Gloria al Señor. Hoy Dios te está hablando. Algunos están tomando la siesta, pues tienen el estómago lleno. Tú sabes, es más difícil predicar con el estómago lleno que escuchar con el estómago lleno. Así que lo estamos pasando los dos. Otros están diciendo cuándo va a terminar. Otros están despistados. Pero tú, ¿cómo estás escuchando la voz de Dios esta noche? Hoy Dios pone en esta conferencia la plomada. A ver cómo vamos a responder. Porque hay una rebelión histórica, hace miles de años en el desierto, pero hay rebeliones que pasan todos los días, en las iglesias, en el individuo, en el corazón, en la casa. Cada rato hay una rebelión, donde provocamos y probamos a Dios. Y Dios dice, si hoy escucha mi voz, no actúa con incredulidad. No actúas en desobediencia, sino si hoy yo te llamo, si hoy escucha mi voz, actúa con fe. ¿Fe en qué? Y yo te voy a dar una sorpresa, porque yo creo que hay que tener fe en el mensajero de Dios. En el ungido de Dios, en el que Dios manda. Y cuando Jesús resucitó de los muertos, mandó unas mujeres a decir a los discípulos, y ellos pensaron, esos son cuentos de mujeres. Pero el Señor les regañó por no creer a esas mujeres, porque fueron enviados. Y cuando Dios envía a alguien, la palabra apóstol significa enviado, nada más, un enviado. Yo soy un enviado, porque Dios me envió a España. Y la reacción que tú tienes con el mensaje que Dios me da, es la reacción que tú tienes con Él, no lo puedes escapar. Porque Jesús dice, el que te recibe a ti, a mí recibe. Y el que rechaza a ti, a mí rechaza. Y cuando Dios levanta a un siervo y le manda, y le da un mensaje, tiene que confiar en el mensajero y confiar en el mensaje. Ahora, pasan cosas.
Aarón y Miriam, o María, la hermana de Moisés, dicen, pero solamente por ti Dios habla y por nosotros, ¿qué? Y tenían razón, ¿verdad? Dios hablaba por Aarón y por María, pero esa actitud Dios no la aguantó y se enfureció. La ira de Dios se encendió y les llamó, ven a mí. Y cuando llegaron al tabernáculo y Dios les habló, salió Miriam blanca como la nieve de lepra. ¿Cómo te has podido levantar tu mano contra mi siervo Moisés? Es muy fácil, no solamente públicamente, sino las murmuraciones que hay en las iglesias. Y Dios se enoja. Entonces hay que tener fe en el mensaje y fe en el mensajero, que él está diciendo lo que Dios le mandó. Ayer o anteayer estaba leyendo algunos sermones que había predicado en Andalucía, y mirándolo y viendo lo que pasó después, veo que palabra por palabra Dios le estaba avisando. Me quedo yo sorprendido la forma que Dios me utiliza en dar avisos de peligro y no hacen caso. Y a veces me frustro y otras veces me desanimo y digo que estoy predicando en vano. Y por eso tengo este mensaje de lo profundo de mi corazón, porque yo no sé mañana cómo tú vas a actuar. Ya desconfío de, no todo, pero de la mayoría de las personas. Por eso te aviso en el nombre del Señor. Si hoy escucha su voz, no endurezca tu corazón. Haga caso a lo que Dios te está hablando y diga, sí, Señor, tu siervo escucha. Heme aquí, como dijo Samuel. Fe en que Dios está hablando por mediación de su siervo. Y luego fe de tomar esa palabra para uno mismo. No decir, eso vendría bien si estuviera esa persona aquí. Ojalá, eso para la gente, eso para las iglesias. Y las iglesias, cuando se ponen bien las iglesias, ¿y las iglesias qué son? Son nosotros. La palabra que yo predico primeramente lo aplico a mí, luego a vosotros. Entonces cuando Dios habla, cada uno tiene que decir, Señor, soy yo. Señor dice, alguien me va a traicionar. Y los discípulos le preguntaron, ¿soy yo, Señor? ¿Soy yo? ¿Soy yo? Tomar la palabra como se fue dirigido para ti. Y últimamente, fe en lo que motiva a Dios a hablarnos. Fe que es su amor y su cuidado de su iglesia. Al que amo, dice Cristo, amonesto. Arrepiéntate, está diciendo el Señor a algunos en esta misma noche. La voz de Dios a través de los labios de barro está diciendo, arrepiéntate, porque vengo pronto y mi galardón está conmigo. Arrepiéntate antes que yo le quito el velo del candelabro de tu vida, la luz que tienes. La Biblia dice, su vara y su cayado me infundirán, ¿qué? Miedo, temor, aliento. Así que la vara de Dios y el cayado que agarra a la oveja por la pata debe infundirnos aliento, decir, Señor, no me vas a dejar perder. No soy calvinista, no creo que hoy estamos salvos y mañana perdidos, pero sí creo que el Señor te seguirá hasta las puertas del infierno, tratar de traerte otra vez su vara y su cayado, y si no viene por lo bueno, por lo malo, pero el Señor es fiel. Y eso me infunde aliento que no me vas a dejar salir con la mía, porque a los niños se les consiente mucho, ¿verdad?
Sobre todo cuando grita, está bien, muy bien, pues no lo hago otra vez. Pero el Señor no es Padre consentido. Pone la cosa en su sitio. Y a mí me disciplina y a ti disciplina, a todos nosotros. Porque su vara y su cayado me infundirán aliento. Y eso me da confianza, aleluya. ¿Cuánto tienen sueño? Digan amén. Yo quisiera, ahora estoy fuera, no estoy en el espíritu ahora estoy en la carne. Pero yo quisiera que algunas costumbres que hay en Miami, en la iglesia latina allá, que las traímos aquí. Porque cuando uno predique, la gente se levanta con un entusiasmo, y cada vez que dice algo que le gusta están aplaudiendo. Y aquí estamos, parece que nos vamos a morir de sueño todo el mundo. La verdad que ojalá que le puedo enseñar un poco mejor, que se muevan un poco, gloria a Dios. Que digan amén de vez en cuando. Aleluya. Y si hay que dar palmas, que también lo den. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Dios ha prometido muchas cosas a ti y a mí. Y a veces dudamos. Yo quisiera que en esta misma noche pedimos perdón a Dios por las dudas y la incredulidad. Dios me prometió hace unos 5 años en Argentina, me habló claramente de ese texto cuando le robaran a las esposas y los hijos a David y todo su ejército, y él fue detrás de los ladrones y recobró a sus hijos y sus esposas. Y Dios me dio esta palabra: David recobró todo. Y de aquel tiempo yo me agarraba esa palabra para mis hijos que aún están lejos del Señor. Una vuelta, gracias al Señor, y está el ministerio con nosotros. Quedan 2 fuera. Pero a veces, cuando veo las circunstancias, comienzo a titubear, a dudar. ¿Será posible que mi hijo cada año parece peor en vez de mejor? Si miro las circunstancias, yo digo, pues esa ha sido idea mía. Y eso te pasa a ti, no te pongas tan santo. Tú también has dudado. A veces Dios nos ha hablado y pasan los años y veamos las circunstancias. Y Dios nos ha dicho que habrá un avivamiento en España, lo ha dicho en tantas veces. Y cuando yo veo las cosas como se ponen, comienzo a dudar y digo, Señor, parece que me he inventado yo todas estas cosas. Vamos a decir, Señor, aunque no veo, creo. Bendito el que aunque no ve, cree. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Pero este avivamiento tiene que comenzar ya. Aquí. Y hay un precio que pagar, y es la humillación. Si mi pueblo se humillara y confesare sus pecados, Dios dice que voy a escuchar. Así que cada vez que Dios nos habla, mira durante estos días cómo escuchan la palabra. Porque estos siervos de Dios que nos van a ministrar tienen palabra de Dios. Tengo confianza en ellos. Y confianza en el Espíritu Santo. Que nos van a hablar y tenemos que decir, Señor, mándame donde tú quieras, pero va conmigo. Ponga la carga que tú quieras, pero sosténme con tu gracia. Y quita de mí cualquier atadura, pero no lo que me ate a tu corazón y a tu servicio. Si vamos a ser cristianos, lo vamos a hacer de lleno o nada. O del todo o nada. Porque hay un reposo para ti, queridos hermanos. Hay un descanso, como cantaron esta noche penúltimo, fue directo en la línea.
hay un descanso donde uno puede encontrar refugio. Dice el nombre de Jehová es como una torre fuerte, el justo corre en esa torre y encuentra refugio. Un hombre será como el escondedero en el desierto de la tormenta y del calor. Y ese hombre es Jesús, que dice, venid a mí y tendrás ese reposo. En Isaías, hace muchos años antes, el profeta dijo, en lengua de tartamudo y en otra lengua hablaré a este pueblo, diciendo, este es el reposo, este es el refrigerio. Y luego, triste palabra, continúan diciendo, y no quisieran oír. Así que el Espíritu Santo te dará este refrigerio, y el Espíritu Santo te dará, cuando estás lleno de Él, ese descanso en medio de todas las tribulaciones que podemos pasar. Yo creo que Cristo tenía incluso paz cuando le estaban azotando. Aunque el cuerpo sufría, tenía paz, que estaba haciendo la voluntad de Dios. Eso es lo más importante. Y en la cruz mismo sabía, porque dijo, Dios, ¿por qué me has abandonado? Pero lo que estaba haciendo era cantar el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él tenía paz, a pesar de todo. Y tú y yo podemos tenerlo cuando descansemos en las promesas de Dios. Si hoy escuchas su voz, te endurezcas, mañana peor. Pero si hoy dices, sí Señor, voy adelante, voy avanzando, entonces Dios te bendecirá. Aquí tenemos siervos de Dios y profetas de Dios. Si tienen palabra, vamos a ponernos de pie con la cabeza inclinado. Si tienen alguna palabra los siervos de Dios y los profetas, pues aquí tengan libertad de ministrar la palabra. Cerremos nuestros ojos, estemos en esta actitud atento de escuchar. Dice la Biblia, escucha a sus profetas y escucha a sus mensajeros, así prosperará. Inclinemos el rostro, cerremos los ojos, y si los hermanos tienen algo que añadir, pues que vengan y que lo añaden. Pero yo creo que hemos oído la palabra de Dios, yo me siento satisfecho, ¿y tú? Dios nos ha hablado, nos ha preparado para esta conferencia, vamos a ir preparando nuestros corazones.